Es un gusto el poderle saludar de nuevo para conversar de un tema que creo que todos estos días nos ha llenado la vista a todos, ¿verdad? Y es el tema del caso Cochinilla. No, no conocemos detalles realmente, el público no conoce detalles de cómo sucedieron las cosas, salvo lo que los medios de comunicación han dado a conocer. Ahora, la idea de hoy no es aventurarnos a interpretar los detalles que se desprenden de lo que los medios de comunicación han informado, sino básicamente me parece que el caso Cochinilla debe de llamarnos la atención tanto a las instituciones públicas que contratan a proveedores privados como a la Contraloría General de la República y a las entidades privadas que contratan con el Estado. Les debe de llamar la atención y mirar hacia adentro para saber si ellas y el Estado mismo está cumpliendo con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso Cochinilla muestra algunas falencias a ese respecto, y por eso es que aparentemente se dieron los casos o los delitos que se están acusando de acuerdo al comportamiento que describen los medios de comunicación, tanto de los representantes legales y funcionarios de las entidades privadas como de las entidades públicas. Pero bueno, les decía que no es mi deseo meterme a analizar el tema porque no tengo todo el panorama claro, pero sí quiero comentar y plantear si será este caso, el caso Cochinilla, el estreno de la ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos. Y es que esto lo van a definir, lo tendrá que definir el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional que esté viendo el tema. Tendrán que meditar en esto. Va a depender de cuándo se dieron los hechos que se están investigando o se están denunciando. Pero sí quiero mencionar el tema porque me parece que esta es una ley que ha pasado un tanto desapercibida. Algunos colegas, algunos despachos han estado informando y formando sobre esta ley en determinado momento, pero creo que a veces los destinatarios de ella no le han puesto la atención adecuada, y el caso Cochinilla nos muestra precisamente la importancia de esta ley y de la estructura preventiva que establece esta ley. Hoy no vamos a ver la estructura preventiva de esta ley, pero sí vamos a mencionar algunas disposiciones que deberían de estar llamando la atención del sector empresarial. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que esta ley se emitió en la ley 9699 del 10 de junio del 2019 y fue publicada el 11 de junio del 2019. Ahora, es importante tomar muy en cuenta lo que el único transitorio de esta ley dice. Mire lo que dice este transitorio: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de 12 meses. Ya se hizo, ya hay un reglamento a esta ley. Pero además dice,
12 meses contados a partir de la fecha de su publicación. Pero la falta de reglamentación no impedirá que esta, es decir, la ley, se aplique. Es decir, esta ley definitivamente empezó a regir desde su publicación, es decir, el 11 de junio del 2019. Entonces, desde el 11 de junio del 2019, o si lo quiere ver desde el 12 de junio del 2019, todas las empresas, especialmente aquellas que contratan o que son proveedores que ofrecen servicios al Estado, deberían de haber cumplido con esta ley. La Contraloría General de la República debería de haber exigido que todo proveedor del Estado hubiese cumplido con esta ley a partir de esa fecha. Todos aquellos que hubiesen contratado a empresas privadas, nacionales o internacionales, y les hubiese comprado servicios o bienes, deberían de haber exigido, y deberían de estar exigiendo con mucho mayor razón en este tiempo, la aplicación de los mecanismos preventivos que establece esta ley, que llamó la atención en lo siguiente: es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nace esta ley? Bueno, porque cuando Costa Rica está desarrollando su proceso para ingresar a la OCDE hace un mapeo y hace un análisis del contexto normativo, contexto legal costarricense, y vio que habían algunas leyes que debían de existir pero no existían, habían otras que estaban pero que tenían que ser actualizadas. Y uno de los temas que más preocupa a un organismo como la OCDE es todo aquello que tiene que ver con la corrupción y sus derivados, por decirlo de alguna forma, la corrupción y sus derivados. Y entonces pues se dio cuenta que en Costa Rica no había una ley que determinara la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces exigió que se emitiera una regulación a ese respecto y que se actualizaran todas las figuras penales relacionadas con corrupción y que podemos decir son hijos de la corrupción. ¿Ok? Todo aquello que tiene que ver con cohechos domésticos, soborno internacional o transnacional y otros delitos relacionados con esto. Entonces, Costa Rica tenía estas figuras, pero enfocadas en la tradicional responsabilidad de la persona física. Pero OCDE le hace un alto en el camino y le dice: no, Costa Rica, ya usted tiene que actualizarse, porque prácticamente todos los países en el mundo, y especialmente los que pertenecen a la OCDE, tienen un régimen legal de responsabilidad penal de las personas jurídicas para proteger todo lo que es la transparencia y evitar la corruptela, la corrupción en la contratación pública. Entonces, esta ley está vigente desde la fecha de su publicación. Repito, 11 de junio del 2019. Entonces, sería muy interesante saber si estas empresas que aparecen acusadas hoy en día, en el caso Cochinilla, ya habían cumplido con esta ley, y si los entes, las instituciones que habían contratado sus servicios habían exigido que esas empresas privadas hubiesen cumplido con esta ley.
Eso es algo que no sabemos, eso es algo que está en lo íntimo del caso y que posiblemente se irá a ver más adelante. Pero creo que es un tema sumamente importante porque algunas empresas que son proveedores del Estado no le han puesto la atención adecuada a esto, y creo que a veces las mismas instituciones que contratan con ellos, y tengo la impresión de que la misma Contraloría General de la República no ha sido lo exigente o no han sido lo exigentes que deberían de ser con la aplicación de esta ley. Menciono un par de elementos y luego en otra entrega vamos a conversar un poco más sobre ellos. El objeto de la ley, el artículo primero, lo establece de manera sumamente clara. Y dice que esta ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos contemplados en la ley número 84/22, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, del 6 de octubre del 2004, y cita los artículos que esa ley tienen aplicación directa con esto. Y dice, y agrega, y los delitos contemplados en el Código Penal, en sus artículos 347, 348, 349, etcétera, etcétera, que son todos aquellos que tienen que ver con la corrupción pública, con el ofrecimiento de dádivas, con la recepción de dádivas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso se verá oportunamente en el proceso. Pero lo interesante de esto es que esta ley precisamente nace para extender el espectro de la aplicación de todas esas figuras, no solamente a la persona física, no centralizarlo en la persona física, sino extenderlo hacia la persona jurídica, porque la ley establece sanciones a las personas jurídicas que hayan incurrido en los delitos que se señalan en estos artículos. Ese es un elemento verdaderamente importante, y quizás en el futuro, en lo relacionado con el cumplimiento en Costa Rica, en lo relacionado con el compliance, vamos a hablar del tema antes del caso Cochinilla y después del caso Cochinilla, porque definitivamente tienen que determinar si aplica o no aplica esta ley en lo que corresponde. Y claramente deja establecido el segundo párrafo de este artículo que lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de las personas físicas por la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en el párrafo primero de este artículo. Es decir, ahora en los casos penales a donde se valora la existencia de estos delitos, debe también valorarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque esta es una ley que existe, que está vigente desde el 11 de junio del 2019. ¿Ok? Claro que sabemos que ya se empieza a hablar sobre el tema de la retroactividad y retroactividad de la ley y todo eso, y por eso es que no podemos asegurar de que sea aplicable, porque no conocemos el detalle de los eventos que se están investigando. Eso lo manejan los estimados colegas defensores de las empresas y el Ministerio Público y, claro, el tribunal correspondiente. Pero es un tema verdaderamente interesante e importante para el contexto legal costarricense. El artículo 2 deja claramente establecido que esta ley es aplicable a las personas jurídicas de derecho privado costarricense o extranjero, domiciliado, residente o con operaciones en el país. Realmente esto aplica a todas
a todas las personas jurídicas del derecho privado costarricense. Y aún así se extiende a las del extranjero, pero que estén domiciliadas aquí, o tengan residencia aquí, o tengan operaciones aquí. Y también aplica a las empresas públicas estatales y no estatales, y a las instituciones autónomas que estén vinculadas con relaciones comerciales internacionales y cometan el delito de soborno transnacional, así como los delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes producto del soborno transnacional. Bien, o sea, nada más para que usted vea en estos dos incisos el espectro tan amplio de aplicación de esta ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, como tesis de principio, todas aquellas empresas del sector privado que vendan servicios, vendan bienes al Estado, deberían de estar cumpliendo con las obligaciones que establece esta ley, porque a partir del 11 de junio del 2019 ya esta ley les obliga a tener una serie de requisitos. La pregunta es si el Estado costarricense está exigiendo al proveedor de servicios o de bienes y servicios el tener las estructuras preventivas que establece esta legislación. Menciono algo más aquí en el artículo 4 y en otro video continuaremos viendo lo que la ley exige tener como sistema preventivo a estas entidades que contratan con el Estado. El artículo 4 habla de la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y dice que serán penalmente responsables las personas jurídicas a de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de estas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades generales de organización y control dentro de esta. Entonces, vea que el encadenamiento de responsabilidad penal es siempre a través de las personas físicas que realizan actos en nombre y por cuenta de las empresas privadas que mencionamos o que menciona la norma en el artículo 2. ¿Ok? Entonces, claro que por eso mencionamos el tema del caso Cochinilla, que va a ser interesante desde esta perspectiva. ¿Ok? Habrá que preguntarse entonces si las personas que están encausadas hoy por ser funcionarios, representantes legales y o propietarios de estas empresas acusadas, si esas personas cometieron delitos en nombre y por cuenta de cada una de sus personas jurídicas. Y entonces ahí no solamente puede haber responsabilidad, oiga que digo, puede haber responsabilidad penal del sujeto individual, es decir, de la persona física, así como de la persona jurídica. ¿Ok? El inciso B dice de los delitos cometidos en ejercicio de actividades de las personas jurídicas y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de estas, por quien estando sometido a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso anterior han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendida a las concretas circunstancias del caso. Es decir, cuando no se veló, cuando las autoridades internas de las personas jurídicas no velaron porque las personas físicas que trabajan para ellos no cometieran esos delitos. ¿Ok? Entonces,
es, es ahí en donde los sistemas preventivos que exige esta ley funcionan o deberían de estar creados para su prevención y para evitar que esos delitos tengan lugar. ¿Habrá existido en estos casos? ¿Era necesario que existiera? ¿Ya les aplicaba la ley a ellos como entidades, como personas de sujeto privado? Claro que sí, les aplicaba. Pero a los contratos, ¿les aplicaba? ¿Sí o no? No lo sabemos porque el detalle de la fecha de formalización de los contratos, de la presentación de licitaciones, de la apertura y todo esto son detalles importantes, pero que nosotros no manejamos. Se maneja lo interno de la investigación. De los delitos, dice el literal C, cometidos en nombre o por cuenta de estas y en su beneficio directo o indirecto por medio de intermediarios ajenos a la persona jurídica, pero contratados o instados por los representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendida a las concretas circunstancias del caso. Igual, se contrató un intermediario, no es funcionario, es un asesor, etcétera, pero se brincó los principios legales. Y resulta que la entidad que lo contrató no supervisó, no vigiló y no controló su actividad. Y entonces se vio beneficiada por lo que hizo esa persona, porque lo hizo en beneficio de ella. Ahí es donde los sistemas preventivos, vuelvo a decir, ahí es donde los sistemas preventivos internos funcionan, para eso se establecen, para eso se obliga a tener un oficial de cumplimiento a nivel interno. Y no estoy hablando del oficial de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, no, esa es otra historia. Esa es otra regulación y ese es otro medio ambiente preventivo legal. Ahora, vea qué interesante. Dice que las personas jurídicas no serán responsables penalmente en los casos en que las personas físicas indicadas en los incisos anteriores hubieran cometido el delito en ventaja propia o a favor de un tercero, o si la representación invocada por el agente fuera falsa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o administrativa en que pudiera incurrir. Entonces aquí empieza a establecer formas a través de los cuales la persona jurídica puede ser excluida de la responsabilidad penal. Y una es pues que la persona que ha sido contratada, el tercero que ha sido contratado, realmente ha invocado una representación que no tiene, que es falsa, que no existe, ¿verdad? Ok. Dice que la responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la responsabilidad individual de la persona física, sean estos directores o empleados o de cualquier otra persona que participe en la comisión de las conductas citadas en este artículo y que se determinará por lo dispuesto en otras leyes. Es decir, la responsabilidad penal personal no se elimina, no se excluye, no se tacha, no desaparece, se mantiene. ¿Ok? Bien, luego vamos a continuar un poco hablando de otros casos a través de los cuales se puede alegar la exclusión de la responsabilidad de la persona jurídica. Pero hasta aquí quiero dejar este video y quiero precisamente dejar la siguiente reflexión para todas las empresas que son proveedores del Estado, que venden bienes o servicios del Estado. Y mi pregunta es, señor empresario, ¿usted conoce el contenido de esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la ley número 9699? ¿Sabía usted que usted ya debe de tener un sistema preventivo para que no se cometan este tipo de delitos
de parte de sus representantes legales, socios o funcionarios? ¿Sabía usted que una de las formas de exclusión de responsabilidad de la persona jurídica es probar que tenía un sistema preventivo vigente y que de manera diligente creó una estructura para evitar, pero que el funcionario la violentó? Bueno, si no sabía, quiero informarle que esta ley tiene prácticamente 2 años de estar vigente. Y desde hace 2 años debía de existir esa estructura en su empresa. Es importantísimo que se forme primero sobre el contenido de esta legislación, sobre los determinantes de responsabilidad, sobre las formas a través de las cuales su empresa puede cubrirse ante estos eventos. Continuaremos más adelante hablando de este caso y de esta legislación, porque quizás con el caso Cochinilla esta legislación se vaya a estrenar. Deseo que Dios le esté bendiciendo absolutamente todo. Su asesor, formador y consultor, el licenciado William Chinchilla Sánchez, se despide. Quedo a sus órdenes. Hasta pronto.